Sí, de acuerdo. Será. Ahí está. Bien. Buenos días, estimados alumnos. Feliz año, feliz enero, feliz semana. Y entonces, miren, les comento que el tema que vamos a desarrollar es el de urogenital, como ustedes pueden ver ahí en la primera diapositiva de la presentación. Es un tema que, bueno, el nombre podría confundir porque en realidad es la integración de dos sistemas, el urinario y el genital, en otras palabras, el excretor y el reproductor. No quiere decir que se vaya a estudiar o a describir este sistema simultáneamente hablando de la parte de excreción y la parte de reproducción, sino que, bueno, se acostumbra a apuntarlo así y primero se desarrolla uno de los dos sistemas, pero yo acostumbro hacer primero la descripción del sistema urinario o excretor. Claro que en nuestra disciplina es de los vertebrados. Y ustedes se darán cuenta que cuando estemos hablando de los riñones y sus conductos de las varias clases de vertebrados, en un momento determinado, cuando estemos describiendo la parte correspondiente a los machos, ¿sí? Vamos a encontrar una relación del excretor con el reproductor, ¿sí? Así es de que de ahí viene en parte la costumbre de manejarlo como urogenital. Por otro lado, en el desarrollo embrionario de estos dos sistemas, pues estamos viendo que en la cresta urinaria que le llaman del embrión, ahí se van formando ambos sistemas, ¿sí? Casi simultáneamente, viéndolo solo en el macho, ya veremos que conforme se va formando el testículo de cada lado, se van conectando unas nefronas, que son las unidades funcionales del excretor, y van a constituir una parte que es del sistema reproductor, que se llama epidídimo. Y así vamos a encontrar otras relaciones entre los conductos del excretor y el reproductor en los machos. En las hembras casi no hay ninguna relación de este tipo. En términos generales no la hay, sin embargo, pues yo ya vi algo que los relaciona en algún grupito pequeño de osteitos, que a ver si en algún momento les muestro una ilustración porque no la tengo aquí propiamente. Bien, ahora, la idea es que podamos tener una visión general de lo que es el excretor en esta sesión. Realmente no sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar y necesitaríamos por lo menos otra sesión para hablar de la parte del reproductor, que pues conlleva más aspectos de la biología de los vertebrados. En cuanto al excretor, pues estamos hablando de una función, una cierta función. Bueno, realmente son dos, pero simultáneas. Y pues, yo quisiera que ustedes me dijeran, siendo el sistema excretor, estando formado por los llamados riñones y un conjunto de conductos que le llamamos sistema de conductos, bueno, pues ¿cuál es la función principal del riñón o de los riñones? Generalmente son dos. ¿Alguien me podría decir?
podría ser regular sales y deshacerse de las sustancias de desecho. Esto último me parece más correcto, es decir, eliminación de sustancias que llamamos de excreción, pero la mayoría de esas sustancias que eliminamos resultan del metabolismo de, por ejemplo, las proteínas. Entonces ahí van compuestos, sí, compuestos que llevan nitrógeno. Y alguien me podría decir cuáles son los tres principales compuestos nitrogenados que se eliminan por los riñones en los vertebrados. Es decir, cada grupo puede tener una de las sustancias que elimina. Sí, dime, Carla. Uno sería la urea, ¿no? Y otro A sería el ver, ácido úrico. ácido úrico y Y el otro no me acuerdo. amoníaco. ¿Sale? Entonces son tres, ¿de acuerdo? Por lo menos, bueno, nosotros los mamíferos estamos eliminando urea. Y así hay varios otros grupos, otros eliminan más amoníaco, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es así como tal la sustancia, quizá vaya acompañada de muchas otras. Pero también se eliminan sustancias que no son tóxicas, es decir, estamos hablando de las nitrogenadas que debemos eliminar porque pudieran ser hasta tóxicas para los tejidos del vertebrado, ¿no? Eh, pero también se eliminan sustancias que no son tóxicas, sin embargo, que están en exceso, es decir, en cantidades, digamos, excesivas que hay que regular la cantidad, ¿no? ¿Cuáles sustancias también se eliminan normalmente junto con la orina? O sea, en la orina hay agua, hay sustancias nitrogenadas, pero también ¿qué otras sustancias están eliminando? Que forzosamente debemos tener una cierta cantidad o una cierta concentración en el cuerpo. ¿Sales? Exceso de ciertas sales, exceso de vitaminas, por ejemplo, exceso de ciertas hormonas y así por el estilo. O sea, no son sustancias dañinas, pero ya sobrepasan la cantidad, la concentración. Entonces, ellas también van acompañando a las sustancias nitrogenadas y prácticamente disueltos en agua, ¿sí? Y entonces, estos son los órganos principales del sistema excretor o urinario, y como está aquí anotado, bueno, debe haber digamos, un complejo o un conjunto más bien de conductos que a fin de cuentas drenen la orina desde los riñones hasta el exterior. Aunque, como comentaba yo hace rato, en caso de los machos pudiera haber alguno o algunos conductos que en un momento determinado eh, están drenando orina y en otro células sexuales masculinas, ¿sí? Espermatozoides y demás, ¿sí? En cambio, en las hembras, pues solo sería la urea, la orina. Bien, pero cuando se hace la eliminación de las sustancias de excreción, como les decía, pues estas van propiamente disueltas en agua. Y entonces el riñón debe también simultáneamente controlar la cantidad de agua o la concentración de sales en el agua del cuerpo, de acuerdo a las características del grupo de vertebrados y el medio en que habiten. Principalmente esto se nota mucho en los vertebrados acuáticos, ¿sí? Entonces, dependiendo de si están viviendo en un ambiente marino o en un ambiente dulceacuícola o son terrestres, entre comillas, ¿no? Entonces, esa es la llamada osmorregulación, o sea, la regulación de las sustancias que
determinan una presión de líquidos que está relacionada con la presión que hay de líquidos principalmente líquidos en el exterior. Esto es la regulación osmótica u osmorregulación. Y bueno, ambas funciones las desempeña el riñón, ¿sí? Pero debemos ver que los riñones están formados por un conjunto de unidades funcionales llamadas nefronas, que algunos autores las anotan como nefrones o hay veces que le llaman túbulos néfricos, túbulos néfricos, etcétera, pero creo que el término más utilizado y más cómodo es nefrona, ¿sí? No confundir con la unidad funcional del riñón de varios grupos de invertebrados, porque en aquellos, no sé si alguien recuerde cómo le llaman. Se parece el término, pero no es igual. A ver, Sebastián, ¿qué piensas tú? No me acuerdo del término. Y Evelyn. Maestro, yo tampoco puedo recordar el término. No, se llama nefridio, ¿sí? Entonces se parece mucho, ¿no? El término, pero no son estructuras, digamos, homólogas, aunque tengan una función similar. Bien, entonces, vamos a ver que en el conjunto de clases de vertebrados, vamos a encontrar que en los más primitivos, el riñón o los riñones les llamamos pronéfricos o pronefros. Pero luego tenemos un grupo bastante grande en que en lugar, bueno, que ya no tiene el pronefro, sí, pero sí se le formó en el embrión, y sin embargo predominó la formación del llamado mesonefros, ¿sí? O riñón mesonéfrico. Y por último, en el grupo de los amniotos, o sea, el de nosotros, de reptiles, aves y mamíferos, el riñón que se forma se llama metanefros o riñón metanéfrico. Insisto, todos ellos están integrados por nefronas. La diferencia está en la posición dentro de la cavidad visceral del cuerpo y digamos, el orden de aparición de las nefronas. Si las nefronas se formaron primeramente en la parte más anterior, bueno, eso va a constituir el mesonefros. Si se forman en el resto de la longitud de la cresta urogenital, sería el mesonefros. Y si se forman en la parte más posterior, pues, de esa cresta, pero con una concentración especial y con nuevo conducto que drene su orina, entonces sería el riñón metanéfrico o metanefros. Por lo pronto, ustedes acepten estos términos y sobre la marcha vamos a ir viendo, insistiendo en su organización y la secuencia evolutiva que siguen los vertebrados en cuanto a la formación del riñón. Es decir, porque unos, bueno, no porque, sino que veremos que hay vertebrados, como dice aquí, que tienen como los ciclóstomos y las larvas de las lampreas, solo el riñón pronéfrico, ¿sí? Ahorita vamos a ver unas diapositivas donde se nota dónde está el pronéfros. Pero tanto en su desarrollo ontogenético, bueno, en el desarrollo ontogenético, pudiera, o se conserva, como repito, en un grupo de ciclóstomos, como los peces bruja,
o es sustituido funcionalmente por el llamado mesonefros, como en el resto de los ciclóstomos, pero también en los condrictios, los osteictios y los anfibios. Es decir, que estos grupos, ¿sí? Algunos ciclóstomos más los condrictios, los osteictios y los anfibios, tienen mesonefros o riñón mesonéfrico. Y por último, como les decía, reptiles y mamíferos forman otro más posterior, que se llama metanefros. Ahora, me regreso a pronefros y mesonefros. Las nefronas que están, digamos, formando ya la orina, esta la conducen a un solo conducto colector, digamos, de cada lado, que se llama conducto arquinéfrico. Sí, repito, pronefros y mesonefros. Pero en los amniotos, reptiles y mamíferos, como se forma el metanefros, constituye o desarrolla otro conducto diferente al arquinéfrico que se llama uréter. Le suena más a ustedes, ¿sí? Porque tarde o temprano ustedes escuchan por ahí que a fulanito o a un pariente o un conocido tuvo que ir al médico, ¿cómo se llama? Al urólogo, porque le pasó algo en su uréter, ¿sí? Digamos, se le atora ahí una piedrita, una concreción pues del material nitrogenado, y entonces le duele, entonces tiene que ir al médico. Entonces, por eso digo que ustedes están más familiarizados con el término de uréter, pero recuerden bien que es exclusivo de los que tienen metanefros y son los reptiles, las aves y los mamíferos. Bien, ahora vamos a ver algunos aspectos que ya les comenté un poquito. Dice que la orina es transportada desde los riñones pronéfricos y mesonéfricos por los llamados conductos arquinéfricos. Estos van a desembocar, a fin de cuentas, o a una cloaca o una vejiga urinaria, ¿sí? O directamente al exterior, ¿sí? Ya veremos esas tres situaciones. En el caso de los riñones metanéfricos, ¿sí? Es transportada la orina por los uréteres, como les dije hace rato. Bien. Bueno, aquí está anotado que dice que antes de ser eliminada la orina al exterior es almacenada en algún tipo de vejiga urinaria. Es decir, un reservorio temporal de la orina es la vejiga urinaria, pero no vayan a, ¿cómo les diré? A pensar que todos los que, en primer lugar, algunos no tienen vejiga urinaria. Vean ustedes la lista. Aquí no están los osteictios, no están los, ¿cómo se llaman? Los condrictios, tampoco los ciclóstomos, son los dos primeros grupos que tenemos siempre en la clasificación. Y bueno, pero en estos grupos hay tres tipos de vejiga urinaria de acuerdo a su origen. Es decir, en los osteictios, simplemente la vejiga urinaria, como lo vamos a ver ilustrado después, es un ensanchamiento de bueno, primero se reúnen entre sí los dos conductos arquinéfricos y entonces ya se ensanchan, esa fusión se ensancha en una vejiga urinaria, ¿sí? Pero en anfibios y reptiles, la vejiga urinaria se origina del recto, que es una parte del sistema digestivo. Entonces hay una especie como de vaginación del recto y ahí llegan los dos conductos arquinéfricos a drenar la orina. Y ahí se reserva temporalmente. Y por último, en mamíferos, sí se forma una vejiga urinaria, pero a partir de una membrana extraembrionaria llamada alantoides. Entonces vemos ya en
urogenital de los mamíferos, cómo llegan los dos conductos alquinéfricos a esa vejiga, pero esta vejiga urinaria tiene un conducto que no presentan los demás vertebrados, se llama uretra, ¿sí? Que ya drena la orina al exterior, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver después que en mamíferos machos no solo puede drenar la orina, sino que en algún momento determinado puede conducir el esperma al exterior, digamos cuando hay fertilización de la hembra o cópula, etcétera, ¿sí? Entonces, como ven, ahí empiezan a haber diferencias que constituyen en conjunto una diversidad de situaciones de los conductos excretores y reproductores, ¿no? Ahora, en resumen, en cuanto a ausencia de vejiga urinaria, no la tienen los ciclóstomos, no lo tienen los condictios, no lo tienen las aves. Entonces, directamente de los conductos correspondientes, que vienen de los riñones, pasa la orina al exterior, ¿sí? Aquí me adelanto para decir algo. En las aves, no va a ser que después se me olvide, en las aves la orina llega a una parte de la cloaca, mientras que las heces llegan a otra parte de la cloaca, es decir, que la cloaca está dividida en lo que llamamos urodeo y coprodeo, ¿sí? Y entonces se mezclan los dos productos, o sea, la orina con las heces, y lo que arrojan o eliminan al exterior las aves es esa mezcla de orina con heces. Si no, obsérvenlo en muchos lugares donde haya aves, y o a veces les ha pasado que les ha caído en la ropa o en la cabeza, qué sé yo, algo de un ave, y ahí notan dos digamos, colores, ¿no? La parte blanca es la orina muy concentrada, y la otra parte son las heces, pero su color depende de la dieta del ave, ¿sí? Entonces, curioso, en, por ejemplo, paredes donde hay nidos de golondrinas, se ven líneas blancas que corresponden a lo que es la orina, y quizá la parte de las heces se descomponga pronto, se desintegra, qué sé yo, pero como que se queda más marcado lo que corresponde a la orina. Y también cuando vayan, por ejemplo, a islas de Baja California o ciertas costas, donde haya rocas donde se refugian aves marinas, están muy chorreadas de orina y se ven blancas, ¿sí? E inclusive hay gente que colecta esa orina y la utiliza como abono para sus cultivos. Bien, entonces estamos todavía en una introducción y vamos a seguir viendo aquí este apunte, ¿no? Ya hablé algo de la excreción, ahora tenemos que mencionar algo de la osmorregulación o regulación osmótica. Y está aquí anotado que, de acuerdo al ambiente que ocupan los vertebrados, se realiza la osmorregulación. O sea, ¿qué tipo de regulación osmótica se realiza en cada ambiente que tienen los grupos de vertebrados? Aquí hay un contraste entre lo que son los peces óseos o osteictos dulceacuícolas con respecto a los osteictos marinos. ¿Qué pasa en los osteictos dulceacuícolas? En el ambiente hay una menor concentración de sales que en el interior del cuerpo, ¿sí? De tal manera que entonces la presión osmótica del cuerpo, o sea, del interior del cuerpo, es mayor que la que se ejerce por las muy pocas sales que tendría el agua del río o del lago, ¿no? Entonces se dice que los osteictos dulceacuícolas son hiperosmóticos. Situación contraria a la que tienen los osteictos marinos, que son hiposmóticos, porque las sales del mar
son de mayor concentración que las del interior del cuerpo, entonces hay una mayor presión osmótica del exterior que en el interior. Así es de que en ambos casos, ¿sí?, en los hiperosmóticos y los hiposmóticos, es el riñón el que tiene que funcionar para regular la cantidad de agua que se deba eliminar y también la cantidad de sales que deban ir en la orina. Entonces, en el caso de los dulzacuícolas, como tiende a meterse mucha agua, los riñones deben trabajar para eliminar ese exceso de agua, ¿sí? Y, y tratar de conservar ciertas sales que también tienden a salirse para hacer más, entre comillas, salado el ambiente dulzacuícola, o sea, de río, de lagos, etc. Y lo contrario sería aquí en los osteitos marinos, ¿sí?, en que tiende a entrar mucha cantidad de sales por varias superficies del cuerpo, piel, branquias, etcétera. Y entonces el riñón debe trabajar para eliminar ese exceso de sales y mantener una cantidad de agua, ¿sí? En otras palabras, tiene que tratar de no, ¿cómo se dice? Bueno, se me olvidó ahorita el término común, que es cuando tiene un exceso de sales. Y bien, por último, el grupo de los tetrápodos, que como no están en un medio líquido, ¿sí?, pero decimos que son hiposmóticos debido a que por la transpiración y otras funciones tiende a perderse agua, ¿sí? Es decir, con el intercambio de gases y la transpiración, forzosamente sale agua, aunque no lo crean, poco a poco, y entonces el riñón debe trabajar para mantener una concentración adecuada de agua en el cuerpo, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos que la única clase de vertebrados que no tienen problemas osmóticos, por lo tanto que son isosmóticos con respecto a su ambiente, son los condrictios, ¿sí? O sea, tiburones y rayas tienen igual, más o menos igual presión osmótica que la del mar. De tal manera que en ese aspecto, pues no tienen, el riñón no debe trabajar en contra de sus gradientes. ¿Y a qué se debe que sí puedan, o sí, más bien, a qué se debe que los condrictios sean isosmóticos? ¿Qué mecanismo tienen? Pues aquí está anotado, ¿verdad? Ya no me había dado cuenta, que tienen una gran concentración de urea en sus tejidos. Eso hace, sumado con otras sales, que sea la presión osmótica similar a la del mar, ¿sí? Ahora, los condrictios son tan dependientes de la urea que cuando se forma el embrión en tiburones y rayas, supongo que también en las quimeras, una glándula del oviducto le va a agregar un poquito de urea a ese embrión incipiente hasta que, para que esté en ese ambiente de urea, porque ya son dependientes de esa sustancia, y ya cuando se forma bien el hígado, en ese embrión, pues él mismo sintetiza la propia urea de la larva, ¿sí? Bien, ¿dónde se ubican los riñones? Generalmente son dos órganos y están en el techo de la cavidad visceral, o sea, casi directamente ventral a la columna vertebral. Es ahí donde lo debemos localizar. Muchas veces cuando se hace disección de sobre todo de peces, pues se retiran el tubo digestivo con glándulas anexas, se retiran las gónadas, el vaso, etc. Y entonces el principiante, ¿sí?, dice, ay caray, pues no hay riñones. Y es que el peritoneo, lo que recubre la cavidad visceral,
se extiende por el techo de manera continua. Entonces, más bien hay que retirarlo en el techo y ya exponemos de esa manera los riñones, ¿sí? Y ya en tetrápodos sí se abultan más los riñones desde el techo, entonces ya los vemos muy bien en el primer término, es decir, cuando ya hacemos la abertura de la cavidad visceral, pues, y hacemos a un lado los demás órganos, ya se ven por ahí los riñones. Bien, en general, bueno, ¿qué va pasando con la forma del riñón si revisamos la escala de los vertebrados? En los peces, los riñones son alargados, ¿sí? Pero conforme subimos en la escala de los tetrápodos, por ejemplo, en los anfibios, ya son más cortos, pero más anchos, o sea, son más compactos. No quiere decir que tengan menor volumen, sino que no son alargados, son más anchos, son más cortos que en peces. Y así igual lo vemos en los reptiles y ya en aves y mamíferos los vemos todavía mucho más compactos. Al rato vamos a comprobar todo eso, ¿no? En las figuras. Es la clase de los osteictos en donde se presenta una fusión de ambos riñones, izquierdo y derecho. Sin embargo, funcionan igual los peces que tengan no fusionados o separados los riñones que los que tienen parcialmente fusionados o totalmente fusionados. O sea que la función no depende de si son dos o son uno o qué sé yo, ¿sí? Depende de sus nefronas. Bien, aquí está mal escrito esto porque dice que en anfibios, reptiles y mamíferos los riñones metanéfricos son compactos. Pues no, está mal porque los anfibios no tienen metanéfricos. Sí, aquí debemos corregir. ¿Sí? Anfibios tienen mesonéfricos, ¿no? Pero bueno, en general lo que decíamos allá arriba, cada vez se hacen más compactos los riñones y entonces eso hace que, bueno, implica que los riñones metanéfricos sí sean más compactos que los mesonéfricos. ¿Sí? En los mamíferos es característico que uno de los lados de cada riñón sea cóncavo y en esa parte cóncava es de donde sale el uréter drenando la orina y también por donde entran y salen vasos sanguíneos. Ahorita también lo vamos a ver en las figuras. Ahora, en las aves, los riñones, y ya verán ustedes que también los pulmones, tienen un aspecto lobulado. Igual no importa si son lobuladas o no los riñones o los pulmones, funcionan igual dependiendo de sus unidades funcionales. Bueno, entonces, ¿a qué se debe que esos dos órganos en aves, tanto los riñones como los pulmones, estén lobulados? ¿Podrían decirme? ¿Qué creen ustedes? Lo de los riñones podría ser para una absorción más eficaz de los líquidos. No, no le veo ahí la relación, porque no, los riñones no están en un líquido, les llega el plasma sanguíneo y ya veremos cómo funciona, ¿no? Pero no es por eso. Miren, en las aves recuerden de manera integral, bueno, interpreten de manera integral la organografía de la cavidad visceral. En las aves, si comparamos con los reptiles, los mamíferos, anfibios, etc., o sea, otros tetrápodos, vamos a encontrarles una estructura adicional que ocupa espacio en esa cavidad visceral. ¿Cuál sería? ¿Qué estructuras? Porque no son nada del digestivo ni del urogenital. Es decir, hay otras estructuras que al ocupar espacio, digamos entre comillas,
implica que los riñones y los pulmones estén más replegados al techo de la cavidad y les quedan las marcas de las costillas. Por eso vemos lobulados, tanto pulmones como riñones. ¿Sí? ¿Pero qué son esas estructuras? ¿Alguien podría recordar? Nadie. Bueno, son alvéolos gigantes de los pulmones que les llamamos sacos aéreos. Es decir, son estructuras como globitos que llevan aire, entonces ocupan bastante espacio dentro de la cavidad visceral, entonces se repliegan, por lo tanto, riñones y pulmones a el techo, ¿sí? Bien, vamos a iniciar una, ¿cómo les diré? Una descripción general de la ubicación y forma de los riñones en cada clase de vertebrados. En este esquema está representado un ciclóstomo como la lamprea, ¿sí? En que le quitamos aquí la pared del abdomen, bueno, de la región abdominal, digamos, hasta antes de la cloaca. Y entonces ya podemos ver partes del digestivo, por ejemplo, el hígado y el intestino, que es recto completamente, ¿sí? Pero necesitamos levantar esos órganos, tanto el hígado como el intestino. Les recuerdo que aquí no hay estómago. Y entonces ya nos dejan ver el urogenital aquí. Como ven, aquí se ven, aquí dice que esto es el ovario, y se dice en singular porque ya veremos que sí se forman izquierdo y derecho, pero se van fusionando ambos ovarios conforme van madurando los ovocitos. Entonces ya se ve como una unidad, un solo órgano, ¿no? Pero fíjense que sobresalen aquí partes de lo que llamamos mesonefros, ¿sí? O sea que los mesonefros están muy dorsalmente colocados y en un corte transversal que le hiciéramos a la lámprea, veríamos que aquí está el techo de la cavidad visceral, esto de aquí así, y ahí están los dos riñones, uno y otro. ¿Sí? Entre ellos están colgando las gónadas, ¿sí? Y bueno, pero este corte lo hice en una parte no muy anterior de la cavidad visceral, porque en la parte más anterior ahí se conserva, digamos, algunos tejidos del llamado pronefros, que fue funcional en la larva de la lamprea, ¿sí? O sea, el mesonefros fue el que trabajó en la excreción y osmorregulación en la larva de la lamprea. Y conforme va terminando el periodo larvario y entonces se va atrofiando, ya desaparecen las nefronas por fin, pero ya se formaron las nuevas nefronas desde un punto determinado del riñón hacia atrás, ¿sí? Para constituir el llamado mesonefros, ¿sí? Entonces vemos aquí en el corte del mesonefros, todas estas líneas así curvadas corresponden a una parte, cada una de ellas o varias, constituyen un túbulo renal que es parte de la nefrona, ¿sí? Como va dando vueltas, no puede haber en el corte que quede todo un túbulo completo así, sino que son seccionados por partes, ¿no? Y tienen que ver con una concentración de capilares sanguíneos en cada riñón, que ya veremos después. Y por fin, esas nefronas, a fin de cuentas, se comunican con este conducto, que es el arquinéfrico de cada lado, que ya va llevando la orina hasta la cloaca y eliminándola al exterior, ¿sí? Así es de que aquí estamos viendo pronefros y mesonefros, pero el pronefros, como este es un adulto, pues ya no tiene ahí las nefronas,
si hiciéramos el corte en la larva, aquí veríamos estos como túbulos en el pronefros de la larva de la lamprea. Ahora, noten ustedes relaciones topográficas, ¿sí? Aquí como está el techo de la cavidad visceral, ¿sí? Vemos inmediatamente dos venas muy grandes y una arteria. Son las arterias y las dos venas más largas del cuerpo y van directamente ventral a la notocorda, ¿sí? Entonces, ahí se nota. Bien, no sé si hay alguna pregunta de cómo está. Déjenme ver si hay otra diapositiva, ¿no? De ciclótomos. No, pero ¿tienen alguna cuestión de cómo está la anatomía gruesa, digamos, del mesonefros en los ciclóstomos? Bueno, quizá adelante les surjan algunas dudas y ya trataremos de aclarárselas. Entonces paso a otro grupo de vertebrados que son los condrictios, como el tiburón, que está aquí dibujada su cavidad visceral. Debo explicarles lo siguiente. Para poder, bueno, si queremos ver los riñones en el tiburón, tenemos que hacer un corte medio ventral de la cavidad visceral y entonces extender hacia los lados las paredes de la cavidad visceral. Noten ustedes que aquí está dibujado un alfiler y aquí otro para mantener descubierta toda la cavidad visceral con sus órganos, ¿sí? Pero también ya le seccionaron aquí el esófago y el recto para que no nos esté tapando todo lo que es intestino, estómago, hígado y demás, nos esté tapando al urogenital, ¿sí? Pero aquí hay algo que está en primer término antes de ver por fin el riñón. Se trata del sistema reproductor, y esta es una hembra en que vemos los dos ovarios, vemos los dos oviductos y vemos que cada oviducto está ensanchado a manera de úteros y además está albergando ya embriones que están alimentando su propio vitelo. Aquí está el saco vitelino de este tiburoncito, ¿sí? Del lado izquierdo de este ejemplar estamos viendo el útero sin seccionarlo. De su lado derecho se le hizo un corte longitudinal, entonces vemos, repito, ahí los embriones, ¿no? Ahora, todo esto hay que quitarlo para que podamos ver esto. Y más bien, ya este esquema es de macho, ¿sí? Entonces, sí hacemos a un lado uno de los testículos para poder ver que el riñón propiamente empieza desde aquí, una parte muy anterior, igual que en la hembra, pero en el dibujo no se nota. Entonces, cada riñón es muy alargado, ¿sí? Veamos el del lado derecho que tiene, de este macho. Vemos, aquí va, aquí va, aquí va. Y lleva un conducto que no está aquí, no se aprecia bien en el dibujo, que drena la orina y es conducto akinéfrico, cada uno de los dos riñones, ¿sí? Ahora, ya veremos también en el tema que vamos a desarrollar en la clase, en la sesión siguiente, que, bueno, algo ya les comenté hace rato, ¿no? En los machos, varias partes del sistema de conductos del excretores las toma el reproductor para transportar el esperma. Entonces aquí me adelanto un poco para indicarles que aquí ya se formó el epidídimo. Bueno, la flecha debe llegar hasta acá también. Esta parte de acá que está en contacto con cada testículo. Bueno, aquí se utilizaron las primeras nefronas mesonéfricas para conectarse con el testículo de cada lado y entonces transportar el esperma del testículo a epidídimo y de ahí seguirse por la transformación del conducto akinéfrico
en un conducto llamado deferente, lo cual ahorita les va a confundir mucho a ustedes, ¿sí? Pero no tengo más remedio. Sin embargo, bueno, lo que queremos ver es que están los dos riñones muy largos, ¿sí? Aquí, como le quitaron parte de sus conductos, ya veo más su amplitud del riñón. Y bien, llega hasta muy atrás y ya los conductos arquinéfricos se conectan a la cloaca para eliminar la orina. Bien, entonces, repito, esto lo vamos a detallar más en el siguiente tema, o sea, el reproductor, ¿sí? Por lo pronto, ustedes ya están adelantando con que saber que no solo hay especies de tiburones y rayas que son ovíparas, sino también hay vivíparas, ¿sí? Bien, me paso a la siguiente diapositiva y en una raya, que también es otro condritio, bueno, aquí le hice disección, vean ustedes el rectángulo nos está marcando de la parte ventral de esta raya, el área donde vamos a quitar la piel y músculos del abdomen para poder ver la cavidad visceral, ¿sí? Y claro, en la cavidad visceral, pues nos encontramos con el sistema digestivo, en parte, o sea, el hígado, estómago, intestino, también vemos el vaso, el páncreas por acá, etc. Y apenas aquí se asoma un riñón. Entonces debemos quitar el sistema digestivo de esta parte, ¿sí? Para poder ver el urogenital, o sea, tanto ovarios como testículos, pero también los riñones que están por allá atrás. Van muy delgaditos por allá atrás y luego ya se van ampliando, pero son muy planos, ¿sí? Entonces ahí están los mesonefros, ¿sí? Y y ya esto lo vamos a utilizar en la semana que, la semana que entra para ver el reproductor también, porque aquí está representado todo el urogenital de la hembra y aquí del macho, ¿sí? Bien, claro, como las rayas son de cuerpo más corto y más ancho que los tiburones, igual los riñones los encontramos más compactos, es decir, menos alargados, más anchos, aunque sí muy aplanados dorsoventralmente. En la clase de los osteictios debemos hacer un corte de la piel y de los músculos de esta parte, de un costado del cuerpo, porque los osteictios son muy aplanados lateralmente, o sea, son comprimidos. Entonces, ya en este esquema, ya le quité esa pared del cuerpo y entonces veo la cavidad visceral con sus órganos y para que vayamos conociéndolo, por aquí está representado el sistema digestivo. Veo algo del hígado, luego veo el intestino dando vueltas, ¿sí? Y ya, el recto y el ano, ¿sí? Pero también veo la vejiga gaseosa, ¿sí? Que algunos le llaman vejiga natatoria. Y es un órgano bastante grande que ocupa por lo menos el 50% del volumen de la cavidad visceral. Entonces, en la otra parte ya ahí queda el tubo digestivo con sus glándulas anexas, pero también entre la vejiga gaseosa y el intestino estarían las gónadas. En este dibujo se ve que esta es una hembra, bueno, porque además yo lo hice, y era una hembra, pero en la misma posición encontraríamos los testículos, ¿sí? Si fuera un macho. En el esquema de abajo ya se retiraron esto que es la cintura escapular, que nos está tapando parte de los órganos de la cavidad visceral, y también quité las costillas, ¿sí? Entonces veo otra vez vejiga gaseosa,
tubo digestivo con glándulas anexas, veo una de las gónadas y por fin, bueno, en ambos esquemas vemos que el riñón está bastante adosado a la columna vertebral, ¿sí? Pero también deben ustedes observar que en los osteictios los riñones son tan alargados, ¿sí?, que inician en la base del cráneo. Por aquí está el cráneo, ¿sí? Entonces hay hasta un contacto de esta parte de los riñones con el cráneo, con los huesos basiocipitales, el occipital, etc. Basi y exoccipitales. Y luego continúa así debajo de la columna vertebral, y ya cuando acaba la cavidad visceral, ahí termina el riñón, pero noten también que aquí se nota una línea que corresponde al conducto arquinéfrico del lado izquierdo, ¿sí? Y se continúa, o sea, se une en algún momento con el del lado derecho y se continúa por acá. Entonces vamos a verlo en otra figura. Cómo continúa y luego se forma la vejiga urinaria, etc. Entonces, repito, uno de los caracteres exclusivos de los osteictios en relación con el riñón es que inicia propiamente en la región cefálica y hace contacto con el cráneo en la gran mayoría de los osteictios, ¿sí? Bien, vamos a ver en otro osteictio, de nuevo la cavidad visceral. Veo aquí el inicio del riñón y se sigue debajo de la columna vertebral, y luego ya los dos conductos arquinéfricos se reúnen. Bueno, aquí todavía están separados y van a hacer contacto con vejiga urinaria, donde se almacena la orina, y de la vejiga urinaria sigue un conducto impar, llamamos urogenital, y elimina la orina al exterior. En el momento determinado, desaloja el exacto escritor del macho, ¿no? Digo, de la misma hembra. En el macho sería un conducto urogenital. Ahorita vemos eso porque llega uno a confundirse, o uno como profesor a decir equivocadamente el término, ¿no? Bueno, aprovecho también el esquema para que vean que en la cavidad visceral está tanto se supone que esta es cavidad pericárdica que contiene el corazón, pero apenas es una membranita lo que separa la pericárdica de la visceral, que es muy grande, y ahí está la vejiga gaseosa. Yo, fíjense, en este artículo, que fue de hace varios años, todavía le puse vejiga natatoria. Sin embargo, después ya hice conciencia de que no debía llamarse así, y ya en los siguientes artículos está nombrada como vejiga aérea o gaseosa. Vejiga gaseosa, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces también vemos aquí pues, el hígado, vemos el estómago, parte del intestino, ¿sí? Y en alguna parte estaría el vaso, que es un órgano que no tiene una relación funcional con el resto de estos órganos, y lo ubicamos, o se puede ubicar de acuerdo a los grupos taxonómicos, más adelante o aquí en medio, un poco más atrás, o más a la izquierda, más a la derecha, etc. Entonces, más bien, la relación con el resto del cuerpo es vía sanguínea, ¿sí? Bien, ahora, aquí en el esquema de abajo ya está aislado el sistema urogenital. Entonces vemos otra vez el mesonefros, ¿sí? Alargado, angosto, y de él salen los conductos arquinéfricos que llegan a la vejiga urinaria, y de ahí la orina pasaría por este conducto urinario, ¿sí? Aquí vemos el ovario
y con su oviducto, aunque funcionalmente no tiene ninguna relación con la vejiga urinaria, pero están ahí adosados, ¿no? Se hacen contacto sin comunicarse. Bien, veamos en este otro ejemplo la catedral de nuevo, pero lo que quiero enseñarles aquí, porque esto ya lo vimos hace dos, miren, aquí está representado. Lo repetí acá, pero agregué el corte transversal del ovario y en el caso del macho el corte transversal del testículo. Esto lo vamos a analizar después, esta misma diapositiva. Y por fin llegamos a los anfibios y vemos aquí en un anfibio anuro como la rana, que al hacerle disección, y si es una rana que está en proceso de maduración de los ovarios, ven ustedes el ovario se conserva aquí en el esquema, porque son dos, se quitó el del lado izquierdo, aquí vemos el ovario del lado derecho, y vemos los ovocitos, bueno, el conjunto de ovocitos, ¿sí? Que van a ir al ir madurando, van a aumentar su diámetro, ¿sí? Entonces son miles de ovocitos en cada ovario. Y lo que vamos a ver en la clase que entra es que el conducto que va a recibir los ovocitos es el oviducto, por su extremo, da muchas vueltas por ahí, y se sigue hacia atrás, ¿no? Pero ahorita lo que nos interesa es los riñones, todavía de tipo mesonéfricos. Entonces aquí se asoma, en esta disección, el riñón mesonéfrico o mesonefros izquierdo, que por cierto, vean ustedes aquí una parte más oscura, corresponde a una glándula endocrina que se llama glándula adrenal, que después vamos a tratar de comentar en cuanto a sus funciones, ¿no? Pero es una glándula que no tiene una relación muy directa desde el punto de vista funcional con el riñón, pero está ahí adosada, ¿sí? Pudiera estar separada y funcionaría igual. Y bien, de todos modos del riñón, tenemos que ver que sale el conducto arquinéfrico que se va hasta la cloaca, aunque aquí me lo está tapando un poco. Esta parte ensanchada del oviducto, ¿no? En el macho, como los testículos son mucho más pequeños, en general en los vertebrados, que los ovarios maduros, ¿sí? Entonces, bueno, no nos tapa mucho a los riñones y se notan bastante completos los dos riñones, izquierdo y derecho. Vemos la glándula adrenal y claro que en el esquema tenemos que aprovechar, esto lo vamos a revisar también después, que de los testículos se ven unos conductos que le robó, entre comillas, el reproductor al excretor para formar el epidídimo. Y de cada testículo hacia el exterior, bueno, no de cada testículo, sino tanto de testículo como de riñones, viene el conducto arquinéfrico, luego abandona esos órganos y llega al exterior. Entonces quiere decir que aquí el conducto arquinéfrico en los anfibios es urogenital en funciones, es decir, en un momento determinado está drenando la orina del mesonefros y en algún otro momento, ya cuando la reproducción, podría conducir los espermatozoides desde el testículo al exterior, ¿sí? Y bien, veamos que aquí está el recto, o sea, la parte última del sistema digestivo. Inclusive aquí está nombrado el intestino, pero esta última parte es el recto y de ahí se se desarrolla esta vejiga urinaria que va a almacenar la orina. Entonces, esta es diferente a lo que vimos acá en el osteictio, en que la vejiga urinaria es un ensanchamiento de los conductos arquinéfricos, ¿sí?
Entonces es diferente origen el de aquella vejiga urinaria de los osteikios a el origen de la correspondiente vejiga en anfibios y en reptiles. Aquí me falta el esquema detallado del reptil. Ahorita vamos a ver qué. Y ya lo dejo acá en un cocodrilo, nada más para ubicar dónde están los riñones, ¿sí? Ven ustedes aquí, dice kidney, y entonces esto rosadito sería el riñón izquierdo, del otro lado estaría el derecho, y por aquí vendrían los uréteres hasta la cloaca, ¿sí? Entonces está pendiente un esquema equivalente a este del anfibio o de los otros vertebrados para tanto el reptil, bueno, para el reptil simplemente, ¿no? Entonces aquí estamos ya viendo el urogenital de las aves, como la paloma, ¿sí? En que vemos arriba la hembra, urogenital de la hembra, abajo el del macho, y entonces vemos el ovario izquierdo, que después vamos a insistir en la clase que entra, que en la mayoría de las aves solo se forma el sistema reproductor femenino del lado izquierdo. Es el caso de las aves, más no el de las anseriformes. Bien, en que sí están los dos reproductores de ambos lados, ¿no? Femeninos, me refiero. Y bueno, de todos modos tengo que hacer referencia a esto. Aquí está el ovario con sus ovocitos y aquí está el oviducto, empezando por su extremo en forma de embudo y se va a comunicar con propiamente el oviducto, que es bastante grueso, y llega a la cloaca. Es decir, de esa manera se transportan los ovocitos hasta el exterior. Y del lado izquierdo, digo, del lado derecho, queda el oviducto vestigial, ¿sí? Bien. Y entonces, aquí más bien, no, estaba yo señalándoles equivocadamente, todo esto de acá no es el ovario. El ovario presenta, ya cuando están madurando los ovocitos, se notan muy sobresalientes. Entonces, lo que estaba yo señalando erróneamente, y aquí está mal este nombre, este término lo voy a quitar después, porque se trata de los dos riñones. Entonces, hago una corrección, ¿sí? No van a confundirse, son los dos riñones, pero tienen ciertos lobulillos, aparte de unos lóbulos, como se ve muy claro en el macho, en que se ven lóbulos del riñón, pero cada lóbulo tiene como lobulillos, ¿sí? Bien, y de cada riñón ven ustedes que parte un uréter hasta la cloaca. Por aquí va el del lado izquierdo, está medio oculto, ¿sí? Y ahí por aquí llega, ¿no? Entonces esto es la cloaca, que es un espacio común para sistema digestivo y para sistema urogenital. Acá en el macho vemos los dos testículos y vemos que el conducto deferente, que va por aquí así, y que antes era conducto arquinéfrico, ¿sí? Entonces ahora transporta el esperma desde el testículo hasta la cloaca, ¿no? Y los conductos arquinéfricos van aquí así, el del lado izquierdo va por acá va el del lado derecho, ¿sí? Y ya vacían la orina al exterior. Recuerden ustedes que no hay vejiga urinaria que almacene la orina. Entonces aquí en la cloaca, en otro esquema, vamos a ver cómo sí está subdividida en lo que llamamos coprodeo, relacionado con el recto, y lo demás sería el urodeo. ¿Sí? Bien, en este esquema, bueno, que no me gusta mucho, pero por lo menos tiene color,
vemos lateralmente cómo está aquí el riñón izquierdo, luego su uréter y va a llegar a la cloaca. ¿Sí? Bien, ahora, comentamos que la unidad funcional del riñón de los vertebrados es la nefrona. Entonces, para conocer la nefrona, ¿saben qué tienen que hacer? Le exponen la cavidad visceral al vertebrado, localizan los riñones y luego, por ejemplo, en este mamífero, uno de los riñones lo seccionan con un corte frontal, es decir, un corte longitudinal, pero más o menos que debe estar paralelo a la mesa de trabajo, ¿no? O a la charola de disección. Y entonces apreciamos ya su interior. También noten que la forma característica del riñón de los mamíferos implica aquí una concavidad por la cual salen unos conductos excretores, pero también entran vasos sanguíneos, bueno, entra una arteria renal que se va ramificando y salen arterias, venas, que se van a reunir en una vena renal. De este lado, supuestamente este es el riñón sin hacerle corte, y vemos esa concavidad, y vemos que sale la parte excretora, pero de la aorta dorsal se desprende la arteria renal que entra aquí al riñón, y vemos acá cómo se va ramificando cada vez más hasta que se forman estas arteriolas. Aquí viene una arteria delgada derivada de alguna rama de estas, de las ramas de la arteria renal, ¿sí? Entonces por aquí viene y van a salir unas arterias mucho más delgadas, pero que se ramifican en arteriolas. Aquí entra una arteriola a la nefrona. Entonces esta arteriola le vamos a llamar arteriola renal aferente. Aferente porque entra. Y ya veremos que luego sale otra arteriola renal que se llama eferente. Pero entre una y la otra, aquí dentro de la nefrona, se dividió la arteriola renal aferente en capilares, y estos se reunieron de nuevo para formar la que sale, la eferente. Y bien, entonces ahí está una parte que está dentro de un componente de la nefrona que está así ampliado, y le llamamos cápsula renal, y al conjunto de capilares le llamamos glomérulo renal, pero a los dos en conjunto le vamos a llamar corpúsculo renal. Al rato lo vamos a ver escrito por ahí. Y este corpúsculo renal se angosta y forma un túbulo que va dando vueltas, ¿sí? Aunque en algún punto hace una asa y luego otra vez se contornea y se va a comunicar, igual que otros conductos de otras nefronas, a un llamado conducto colector, que es colector de la orina, ¿no? Es decir, aquí tenemos ya la nefrona con su corpúsculo y su túbulo. Son los primeros dos componentes que hay que analizar. Luego, analizando ya el corpúsculo, consiste en una cápsula, una cápsula y un glomérulo. Antes tenían unos apónimos, es decir, unos nombres que hacían referencia a algún anatomista en este caso. Entonces quizás se encuentran muchos libros en que le llamen a esto cápsula de Bowman, ¿sí? Y ¿cómo se llama?
y lo que llamamos corpúsculo aquí, digo, glomérulo, le llaman glomérulo de Malpighi. Creo que Baumann, según como quieran pronunciarlo, sería, no recuerdo si era un alemán, pero Malpighi era un italiano. Entonces son apónimos, ¿no? Pero ya, por lo menos aquí ya no se acostumbra no ponerle esos términos, ¿no? O sea, referencia de algún anatomista o algún personaje, ¿no? Bien, entonces, repito, este es el corpúsculo. ¿Y qué es lo que sucede ahí con el glomérulo? Que está formado por los capilares. ¿Alguien tiene una idea de qué le pasa a la sangre aquí dentro del corpúsculo que contiene ahí el glomérulo? ¿Ni idea? Mientras piensan, me tomo un trago de agua, que me dio sed. Ya saben qué es lo que sucede con la sangre de los corpúsculos, digo, de los capilares que constituyen el glomérulo. O sea, filtrar la sangre para como tomar esos nutrientes. No nutrientes, ¿no? Puede haber nutrientes, pero no solo. Pero sí dijiste bien, ¿qué? ¿Filtrar la sangre dijiste o qué? Sí. Sí, hay un filtrado que implica que solo pasa el plasma, o sea, la parte o componente líquido de la sangre, pero no pasan los eritrocitos ni los varios tipos de glóbulos blancos, ni las plaquetas, nada de eso. Solo el plasma. ¿Y qué lleva el plasma? Pues agua, lleva varios tipos de iones, lleva hormonas, vitaminas y muchas sustancias, glucosa, etcétera. Entonces está pasando por ya ahora lo que llamamos corpúsculo, túbulo renal, que aquí dan unas vueltas, pero noten lo siguiente, ¿qué le pasa a la arteriola renal eferente, o sea, la que abandona el corpúsculo? Pues resulta que se va a ramificar, ¿sí? En capilares que van a rodear a todo el resto de la nefrona. Aquí así, aquí van rodeándolo. Nada más que el artista que dibujó esto, ¿sí? no se los dibujó pegaditos o sobre la superficie del túbulo, ¿sí? Los puso por separado, pero van adosados al túbulo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que van haciendo estos capilares que derivan de esta arteriola? Pues van a ir recuperando las sustancias que no deben eliminarse y no recuperan las que sí deben eliminarse y que se siguen por todo el resto de la nefrona y que vacían aquí ya, constituyendo la orina, vacían al conducto colector, al igual que otras nefronas. Es decir, es el camino de las sustancias que hay que eliminar y que constituyen la orina. Y repito, sería una cierta cantidad de agua, no toda, una cierta cantidad de cada uno de los iones que normalmente hay en los tejidos, ¿sí? Y de hormonas, vitaminas y demás, o sea, eliminando el exceso y pero lo que son las sustancias nitrogenadas, como la urea, los ureatos y demás, bueno, las sustancias nitrogenadas van a ser, las van a dejar aquí, dentro del túbulo, perdón, y las demás sustancias sí las van a recuperar los capilares, que se van a reunir en vénulas y van a formar una vena delgadita que se va a unir con otras que vienen de
bueno, que sí, que vienen de otras nefronas y van a formar por fin una vena que hace, que se comunica con otra vena un poco más larga, más gruesa digo, y esta con otras más hasta que por fin se forma una vena renal que abandona el riñón y llega a una vena cardinal, o bueno, en este caso sería la vena cava posterior, ¿sí? Que es un mamífero. En otros vertebrados serían las venas cardinales. Y entonces, ¿qué sucedió a fin de cuentas? Pues la sangre que ya sale del riñón ya no lleva metabolitos o sustancias de excreción que se deben eliminar. Bien, vamos a ver otra versión del riñón metanéfrico y vemos otra vez cómo entra la arteria renal, sale la vena renal. Acuérdense que se dibujan, se colorean más bien en general las arterias de rojo porque tienen sangre arterial y las venas de azul porque llevan poco oxígeno y llevan mucho dióxido de carbono, ¿sí? No es ¿cómo les diré? Un acuerdo entre anatomistas, sino que tienden a tener ese color, ¿sí? Bien, entonces también vemos que empieza a dividirse la arteria renal en las ramificaciones y ya no dibujaron todas las demás ramificaciones para poder ver que digamos, el riñón tiene dos áreas. Una le llamamos corteza renal, la otra área le llamamos médula renal. Mientras que la corteza renal se ve más o menos homogénea, vemos que la médula renal está formada por conjuntos de estructuras que llamamos pirámides. No sé si en algún lugar está el nombre. Ahí dice pirámide renal, ¿sí? Estas son las pirámides renales. ¿Pero qué tienen las pirámides renales? Pues gran parte de las nefronas. O sea, aunque parte de la nefrona, como se ve aquí en amarillo, está propiamente en la corteza, pero varias de sus vueltas están ya propiamente dentro de la pirámide y luego ya el conducto colector que recibe a varias nefronas. Y entonces, si aquí ya se formó la orina, esta orina pasa a estas como copitas o cálices que se ven aquí, que se llaman cálices menores. O sea, cada pirámide desemboca a un cáliz menor y ahí están los varios cálices menores, ¿sí? Y desembocan, repito, a un solo cáliz, que es el cáliz mayor, ¿sí? Todo esto, a ver dónde está aquí. Cáliz mayor, aunque el dibujo ya aquí no me gustó mucho. Y bueno, el caso es que ya aquí viene la orina y va a pasar, el cáliz mayor se va a adelgazar al mismo tiempo que abandona el riñón para formar un conducto llamado uréter. Ya lleva la orina a la vejiga urinaria, ¿sí? Y bien, la reunión que vimos de las vénulas, con vénulas cada vez más gruesas, va a implicar que entonces esa sangre venosa, que ya no lleva metabolitos o sustancias de excreción, va a salir por va a salir, aquí estoy señalando mal, lo azul, va a salir por la vena renal, ¿sí? En el esquema de acá es sin la disección, ahí se vería el riñón en forma de frijol, ¿sí? Y vemos que en su parte cóncava, que creo le llaman ilio, es donde entra la arteria, sale la vena renales y sale el uréter. Bien. Entonces vamos a ver ahora en mi interpretación en un dibujo de lo mismo, es decir, de cómo la nefrona tiene el corpúsculo renal, que a su vez está formado por cápsula y glomérulo. Aquí está el nombre de cada una de esas partes, ¿sí?
y que ambas constituyen el corpúsculo renal. Aquí yo les preguntaría, ¿en qué tipo de vertebrados el corpúsculo renal debe ser más grande? ¿En qué ambientes? Pensemos sobre todo en vertebrados acuáticos, ¿sí? Por ejemplo, en osteichthyos. Si estamos comparando dulceacuícolas con marinos, el tener corpúsculo renal grande, ¿a qué tipo de osteichtio correspondería? Y en contraste, ¿en cuál sería el corpúsculo renal más chiquito, más reducido? ¿Podría ser que en los dulceacuícolas esté más grande? Sí, ¿por qué razón? ¿Por qué en los acuícolas? Porque son hiperosmóticos. Sí, porque ellos deben eliminar un exceso de agua, ¿verdad? Y o sea, entra mucha agua porque están en agua dulce y entonces hay que eliminar el exceso de agua aprovechando el hecho de que se transportan o se extraen de los corpúsculos, bueno, de los, ¿cómo se llaman estos? De los capilares, ¿sí? Están extrayéndole las sustancias que hay que eliminar como orina, es decir, se van por todo el túbulo renal hasta el conducto colector, ¿sí? Y aquí estamos viendo que la función excretora implica que la arteriola renal eferente, que se está dividiendo aquí en capilares que van a rodear la mayor parte del túbulo, ¿sí? Ellos están recuperando, bueno, más bien el epitelio que forma que tiene el túbulo, recupera las sustancias que deben seguir circulando en el cuerpo y hay una difusión de esas sustancias a estos capilares que se van a ir reuniendo entre sí para formar una vena, a fin de cuentas, la cual aquí no está dibujada. Entonces, habría que reunir varias de estas así, en vénulas, y se va formando una venita, bueno, más o menos gruesa, y esta se reúne con otras para formar ya, a fin de cuentas, la vena renal, ¿sí? Que lleva la sangre ya sin metabolitos al resto del cuerpo. Y bien, entonces aquí está el conducto colector y está recibiendo a varias nefronas, así como esta de aquí van varias, pero si seguimos el conducto o túbulo colector, vamos a ver que desemboca a un cáliz menor, ¿sí? Entonces ahí va la orina. Déjame ver si en el siguiente esquema se nota algo. Pues no, es un dibujo que yo hice de lo mismo que ya estuvimos ilustrando, ¿no? Pero bueno, aprovecho también para insistir en lo siguiente. Entró sangre arterial, sangre arterial, con metabolitos, y salió sangre venosa sin metabolitos. ¿Sí? Aquí habría que dibujar ya la comunicación de las venas renales con la vena cava posterior, ¿no? Y bien, pero la orina, que resulta de ese filtrado que hubo en las nefronas, decía yo que pasa a los cálices menores y estos se van reuniendo en un cáliz mayor y este se va adelgazando conforme va saliendo del órgano y forma el uréter y ambos uréteres llegan a la vejiga urinaria y ahí se almacena la orina. La vejiga urinaria tiene varias capas de tejidos, una de ellas es un epitelio estratificado bueno, unas capas estratificadas de
músculos o de fibras musculares que cuando ya está muy voluminosa ya la vejiga urinaria porque ya tiene mucha orina, entonces se contraen esas fibras musculares y obligan a que la orina salga por la uretra al exterior, ¿sí? Ya veremos que la uretra en las hembras solo conduce orina, pero en el macho, además de que conduce la orina, en el momento de la cópula, aquí le llegan los dos conductos, ¿cómo se llama? Por aquí le llegan los dos conductos deferentes con esperma y entonces puede conducir por aquí, en ese momento, el esperma, ¿sí? Entonces en el macho tendría función urogenital la uretra. En la hembra la uretra es urinaria exclusivamente. Bien, por último, en cuanto a este aspecto del excretor, quiero ver en general lo siguiente, que aquí está representado el desarrollo embrionario, ¿sí? Digamos, del riñón y de otras partes, ¿sí? Relacionadas en un macho de un mamífero. Entonces, quiero que vean, algo que sucede en todos los vertebrados es que se forman en la cresta urogenital las nefronas en la parte más anterior y van a constituir el llamado pronéfron, ¿sí? Entonces, la orina que drenan las nefronas va a pasar a el conducto arquinéfrico, que en el embrión llega a la cloaca embrionaria, aunque sea un mamífero, ahí se aparece la cloaca, y la cual relaciona la parte más posterior del tubo digestivo y también relaciona una membrana extraembrionaria que se llama alantoides, ¿sí? Es decir, que propiamente del cuerpo del embrión sobresalen algunas estructuras que llamamos extraembrionarias, como es el saco vitelino, como es la alantoides, que aquí está marcada, pero también el corion, etcétera, ¿sí? Entonces aquí vamos a considerar la alantoides por lo siguiente. Cada vez se va engrosando más, ¿sí? Veríamos que aquí está estaba yo perdido. Aquí está el conducto que era de la alantoides, ¿sí? Hago así porque la alantoides es como un saquito y tiene así su pedículo, ¿no? Entonces aquí está, que llega a la cloaca. Y fíjense que ahora le van a llamar seno urogenital, ¿sí? Sería de aquí. Y ese seno urogenital va a quedar como esto que estoy señalando, como vejiga urinaria. Y claro que aquí esto se cierra, ¿no? Entonces queda como un saquito. En otras palabras, la vejiga urinaria de los mamíferos tiene su origen en una estructura extraembrionaria llamada alantoides, ¿sí? Y bien, veamos otra cosa, ¿no? Por aquí está llegando el intestino a la cloaca embrionaria, ¿sí? Por aquí está, pero noten que aquí empieza a separarse, bueno, desde antes se está separando la parte de digestivo de la parte del excretor, ¿sí? Aquí así, o del urogenital, se nota mejor en la siguiente fase embrionaria. Aquí va el recto y aquí va ya el conducto, ¿cómo se llama? El uréter, ¿sí? Están llegando al seno urogenital. Entonces esta división, ¿sí? Se acentúa al grado que se separan completamente el sistema digestivo del sistema urogenital.
¿sí? Sin embargo, bueno, hay que ver qué sucede con la colección de la orina, ¿no? Porque estaban diciendo que de pronéfros, bueno, de las nefronas pronéfricas, pasa la orina al conducto arquinéfrico, claro, en cada lado, y aquí se acumula la urea, digo, la orina en el embrión. Y pero al avanzar el desarrollo embrionario, el pronéfros se va atrofiando. En cambio, el mesonefros ahora tiene una gran cantidad de nefronas. Todas estas esferitas son las cápsulas de las nefronas que están asociadas al conducto arquinéfrico y que son más numerosas que las nefronas que había en el pronéfros, ¿sí? Entonces, ese conjunto de nefronas, aquí posterior al pronéfros, constituyen ahora el mesonefros. Entonces, ahí va la orina, ¿sí? Y va a llegar a la cloaca. Entonces, ese conducto es el que llamamos arquinéfrico. Aquí está anotado. Conducto arquinéfrico. Uno de cada lado, ¿sí? Ahora, en una etapa más avanzada del mamífero, claro, estábamos viendo que desde antes ya está atrofiando el pronéfros, pero vean que también se va a atrofiar el mesonefros en parte. Es decir, conforme avanza el desarrollo embrionario, van a ir perdiéndose las nefronas mesonéfricas, pero vean que ya se formaron otras aquí. Bueno, no está completamente dibujado. Aquí ya se forman otras nefronas que se van a vaciar su orina en un conducto nuevo que no es el arquinéfrico, sino que es el uréter, que va aquí dando vuelta y llega a lo que va a ser la vejiga urinaria, ¿sí? Así es de que en un momento determinado el embrión del mamífero está en esa transición en que está perdiendo el mesonefros, pero está madurando, como quien dice, el metanefros, que es el que se va a quedar para el resto de la vida del mamífero, ¿sí? Y ya en una etapa muy avanzada, vean cómo están completamente formados el metanefros con su uréter, ¿sí? Que era esto de acá. Y por otro lado, como este es un macho, aquí está dibujado el testículo. El testículo va a relacionarse con las primeras nefronas mesonéfricas para formar el epidídimo, y de ahí se sigue ese conducto arquinéfrico, ¿sí? Hasta por acá, pero ahora ya le tenemos que llamar conducto deferente. Cambiar nombre porque ahora no transporta nada de orina, solamente esperma cuando ya el mamífero tiene maduración sexual. El macho ya maduro, ¿no? Entonces llega aquí ese conducto que ahora llamamos deferente, ¿sí? Es decir, los dos conductos deferentes se van a reunir o hacer conducto con este conducto uretra, ¿sí? Que viene de la vejiga urinaria, ¿sí? Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta de esto. Lo vamos a tener que ir, ¿cómo les diré? Citando las partes y recordando el proceso de formación de cada parte del urogenital, ¿no? Nada más se me estaba olvidando lo siguiente, como es un macho, ¿sí? Vean ustedes que se le reconoce aquí una prolongación, bueno, que es tanto de hembras como de machos, ¿sí? Déjenme ver aquí, no está dibujado, pero tanto en hembras como machos se forma una estructura llamada falo, ¿sí? Aquí está en el caso del macho, aquí está el falo, pero al avanzar el desarrollo embrionario, esto que es que va a ser el conducto, digo, el uréter, ¿sí? Se va a ubicar dentro del falo y ya se ve en este esquema de acá.
está la uretra, que viene de la vejiga urinaria, ya está dentro del falo, y entonces aquí ya podríamos decir que se formó el pene, ¿sí? Y claro, tiene que ir aumentando de tamaño, ¿sí? Y les adelanto que como es un mamífero, los testículos van a sufrir un desplazamiento hacia atrás y afuera. Y entonces aquí se va a formar un par de bolsas llamadas escrotos. Ahí se van a ubicar los testículos, ¿sí? O sea que este esquema está nada más representándonos un momento de unas fases del desarrollo del urogenital, ¿sí? Habría que ver pues varios de estos esquemas para notar el cambio gradual de una etapa a la otra, ¿no? No son etapas así con cambios radicales o espontáneos, sino graduales, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre urogenital, particularmente urinario o excretor? Por el momento no, profesor. Por lo pronto, ¿no? Yo les sugiero, bueno, ¿algún otro tendrá alguna cuestión? Por mi parte, no. Bien, como en muchos de los temas, en una primera sesión apenas se ven aspectos generales y entonces cuesta trabajo, digamos, mentalmente llegar a un conocimiento ya bien estructurado, ya completo, ¿no? Entonces, conforme van pasando las sesiones en que se trata un tema, se van entendiendo mejor varios aspectos y ya al último ya sabe muy bien, por ejemplo, en este caso, cómo es el excretor de los vertebrados, de los varios grupos de vertebrados, porque a diferencia de un curso de anatomía humana, pues allá nada más están trabajando una especie de vertebrado y es además una especie de mamífero, ¿no? Nosotros tenemos que ver con varias clases de vertebrados. Bueno, entonces, ya únicamente lo que quiero es hacer una especie de introducción al tema de reproductor, pero al ir desarrollando en la sesión que entra ese tema, vamos a estar de nuevo citando a la parte excretora. O sea, no podemos dejarla a un lado. Y de esa manera vamos a ir madurando el conocimiento de todo el sistema ¿cómo se llama? Urogenital o genitourinario. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva en que solamente son aspectos introductorios del reproductor. Perdón, maestro, Sí. una pregunta. Dime. Es que yo pensé que iba a seguir comentando de Excretor. urinario. Sí. Hace rato mencionó algo que me llamó la atención. Los tiburones entonces guardan urea en músculo, ¿verdad? Bueno, principalmente el músculo, pero no sé si en otros tejidos de otros sistemas de órganos también haya algo de urea. El caso es de que, como hay en la sangre igualmente, ¿sí? El sistema capilar, todo eso, o sea, Ajá. prácticamente casi todo el cuerpo tiene urea, ¿no? Porque el sistema, ¿cómo se dice? Vascular, digamos, está sí. en todo el cuerpo, ¿no? Con excepción de no hay demasiado en el sistema nervioso central, ¿no? Sí, porque fíjese que cuando lo comentó me hizo pensar en lo siguiente, y más ahorita con la época que coincidió, ¿no? Que mucha gente compra bacalao económico, que no es otra cosa más que filetes de tiburón salados. En Claro. realidad no es bacalao, ¿no? Entonces me quedé pensando, una persona que tenga problemas de ácido úrico, de estas personas que no pueden comer mucha carne de res por problemas de ácido úrico, pues si comen
el bacalao económico, digamos, que tiene una gran cantidad de El urea, yo falso creo bacalao. exacto, el falso bacalao, yo creo que va a acabar causándoles las mismas molestias que si se hubieran echado un corte de, no sé, un tibón o Pues es un... posible, ¿no? Teóricamente pues sería eso, ¿no? Que está metiéndose mucha urea o mucha sustancia nitrogenada, ¿no? Esa fue una, y la otra es también demostrar con esto la falsedad de la canción navideña, ¿no? De mira cómo beben los peces en el río, cuando realmente los peces en el río pues no beben porque toda el agua tiende a Deben hacer lo entrar. contrario. Exactamente, tiende a entrar, ¿no? Alguna vez un veterinario nos decía, y me gustó mucho la comparación que hizo, que los peces de agua dulce es como un barco que se hunde, el agua entra, ¿no? En Exacto, sí. cambio, un pez marino sí tiene por necesidad que beber. Y Pero bueno, hasta flota mejor. exactamente. Sí, de por sí el medio marino es de una mayor densidad y todos los cuerpos tienden a flotar mejor que en agua dulce, ¿no? Exactamente. Sí, Pero bueno. todos esos aspectos son interesantes porque los relaciona uno también con experiencias de la vida personal, ¿no? Pues Exactamente. eso de la venta era más notable hace algunas décadas que nos dieran tiburón por bacalao. Exactamente. Pero claro que la depredación del hombre de las poblaciones de tiburones, que las han deprimido tanto, pues ya pues la carne de tiburón ya es más cara que cuando en aquel entonces nos daban tiburón por Pues, bacalao, ¿no? sí, y Y no crea, todavía alguna vez que fui con Lorena a comprar unos ejemplares allá a La Viga, todavía están fileteando tiburón y salándolo así, pero aceleradamente para poder sacar su supuesto bacalao, su falso bacalao, como dice, ¿no? exacto, sí. Bueno, en otras palabras, el tiburón no sabe tan mal, ¿no? Si se No sabe parece tan un mal, poco. pero pues con esto de la... aquí nos está preguntando Aide que cómo se identifica el falso bacalao. Muy sencillo, Aide. El falso bacalao generalmente es más barato y generalmente no te lo dan con cola, nada más te dan el filete. En cambio, el bacalao, que sí es el pez óseo, te lo dan para comprobar que es bacalao, te lo dan con la aleta caudal, que ahí es donde compruebas que se trata de un pez óseo. Oigan, pero yo los voy a preocupar más todavía. O sea, el hecho de que vean en el mercado así deshidratado o seco la aleta caudal del supuesto bacalao y que alcanzan a ver también una aleta dorsal y la aleta anal, bueno, ustedes dicen, pues sí es bacalao, sí es verdadero, pero pudiera ser otra especie de osteictio. Tendrían que ver el animal casi completo porque el bacalao es de una familia de peces que debe tener 3 aletas dorsales y 2 Exactamente. aletas anales. Entonces, nada más le están mostrando una dorsal y una anal, pudiera ser de otro osteictio parecido, ¿no? Puede ser sabroso también, ¿no? Pero no le están dando 100% seguro que sea bacalao. Exacto. Tendrían que verlo completo, ¿sí? Sí, Sí. a veces creo que dan merluza, ¿no? También, que creo que es de la Sí, familia. exacto, porque la merluza y el bacalao son de la misma familia y tienen 3 dorsales y 2 anales, ¿no? O sea que mucho cuidado y de todos modos ya no puede uno controlar mucho eso, ¿no? Mientras esté bien preparado y sabroso. Exactamente. Y en Bueno, torta al día siguiente. esa era toda mi intervención, maestro. Bueno, gracias Gracias. por Es la un gusto observación. continuar. Sí, sí, lo que yo decía es que ya nada más les quiero dar una idea general de lo que es el reproductor, que lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Y entonces en el caso del sistema reproductor o genital, pues los órganos que lo conforman son las gónadas, que son ovarios y testículos, pero además hay un sistema de conductos, tanto para ovarios como para testículos, ¿no? Y las funciones, digamos, del reproductor serían
principalmente, bueno, cualquiera diría pues la reproducción, ¿no? Pero eso implica la formación de células sexuales, que serían, por un lado, ovocitos, por otro lado, espermatozoides, ¿no? Y también, pues, implica la síntesis y secreción de hormonas sexuales, ¿sí? Y vamos a ver, aquí ya tengo algunos conceptos anotados, pero vamos a desarrollar el tema viendo que, en primer lugar, de dónde se desarrollan o se forman los conductos reproductores masculinos, que va a ser algo diferente a cómo se forman los correspondientes de la hembra, ¿no? Y vamos a ver también, por ejemplo, que hay una clase de vertebrados, que es la clase viviente más primitiva, que son los ciclóstomos, que no tienen conductos reproductores o conductos sexuales. Eso quisiera que se lo grabaran bien para que no cometían algún error después, ¿no? Solo los ciclóstomos carecen de conductos sexuales y para eso entonces vamos a ver que el macho propiamente se enrolla en la hembra para exprimirla hacia atrás. O sea, la presión que desarrolla el macho al rodear a la hembra y que la exprime de adelante hacia atrás implica el desplazamiento de los ovocitos hasta la cloaca y ya por lo tanto quedan en el agua. Y entonces ya el mismo macho elimina el esperma y ya la fertilización se hizo ahí en el agua. Pero previamente ya veremos también que formaron un nidito donde van a caer los cigotos, ¿sí? Y luego ya mueren los progenitores, ¿no? Entonces, bueno, es la única clase que no tiene conductos sexuales. Y esos conductos sí los vamos a ver desde condrictos y osteitos hasta adelante, ¿sí? Y es muy interesante el tema porque implica ver de cada clase de vertebrados qué tipo de fertilización tienen, qué tipo de desarrollo embrionario, cuál es el dimorfismo sexual, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, quedamos en que eso lo vamos a ver después, ¿sí? Insisto, ¿tienen alguna pregunta sobre el excretor o urinario? Bueno, mientras en el fin de semana lean el capítulo correspondiente a excretor. Pudiera ser que tuvieran acceso, por lo menos por internet, a alguna anatomía humana y pues vean cómo es el urogenital de Homo sapiens, ¿sí? Y eso nos va a servir mucho para entender parte del tema que vamos a desarrollar. Bien, entonces, pues yo creo que en este momento ya terminamos la sesión, ¿sí? Y vamos a continuar el viernes que viene, ¿sí? Entonces, nos despedimos y me despido de ti, David, y de ustedes, estudiantes. Gracias, profesor. Muchas Hasta gracias, luego. profesor. Hasta luego, profesor. Bonito. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que tenga buen fin de semana. Que Hasta descansen luego. y se cuidan, del virus. Sí, claro. Claro Igualmente. que sí. Sí, profesor, usted también. Gracias. Bueno, muchachos, antes de que se desconecten rápidamente, yo en unas horas les mando los artículos que vamos a revisar para el próximo martes. Sí, más o menos a mediodía, 1 de la tarde ya estarán llegando los artículos. Se los hago llegar al grupo de WhatsApp y los voy a subir al Google Classroom. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, está bien, profesor. Bueno, Ok. ok. Hasta luego y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Por fin. Hasta Hasta luego, luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Verlo.